amigos, estamos de vuelta para conversar con Juan Cheput. Él es miembro de la Comisión Política del Perú Posible. Don Juan Cheput, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Un placer estar acá contigo. Muchísimas gracias. Bueno, hemos tenido la encuesta que nos señala pues una nueva caída en las encuestas del presidente de la República. Este tema de la mesa directiva del Congreso, pero lo inminente aparentemente es un cambio ministerial, ¿no es cierto? Para algunos, bueno, esto va a alargarse hasta el 28 de julio, sin embargo, ya parece la situación del actual gabinete bastante difícil. ¿Qué es lo que le conviene al país y al gobierno en este momento? Bueno, empezando por lo que le conviene al país, creo que le conviene un gabinete mucho más político. Y no es una cuestión que tiene que ver solamente con la retórica o con el San Benito, que se necesitan más políticos que técnicos, sino por los resultados que estamos viendo. Hemos visto cómo el señor Oscar Valdés no ha podido articular una agenda común con el Congreso de la República. Estamos viendo los resultados a nivel nacional, en el cual hay una conflictividad creciente. Inclusive el gobierno ha claudicado de un rol fundamental, que es el de el trabajo político en algunas zonas como en Cajamarca, en la cual ha tenido que designar a 2 sacerdotes para hacer un papel que le corresponde a ministros de Estado o a funcionarios enviados por el Ejecutivo. Entonces, hay un conjunto de acciones que están planteándole al presidente entrar de una vez a un cambio de gabinete. ¿Quién es la persona? La verdad es que no se sabe a estas alturas, pero es fundamental en estos momentos para el Perú. Ahora, ¿le conviene al gabinete, le conviene al gobierno una persona que surja del mismo gabinete, del interior de este mismo gabinete, le conviene a alguien de afuera, sangre nueva, con ideas nuevas? Desde un punto de vista de observador de la realidad nacional, creo que no le conviene que sea alguien que surja del mismo gabinete. ¿Por qué? Porque el desgaste ya contaminó a todos. Se mencionan a personalidades como Enrique Cornejo, Juan Jiménez Mayor, el mismo Manuel Purgal, todos ellos con altas cualidades profesionales y personales, pero creo yo que no generarían una perspectiva de cambio en el país. ¿Por qué? La perspectiva es la que construye la realidad, es la que la percepción de la gente es la que va a determinar si efectivamente hay un cambio o no. Si sale alguien del seno del propio gabinete, la sintonía de la población con ese nuevo gabinete no va a ser la misma que si surge una nueva persona o se convoca a otra. Y creo que lo mismo piensa el Poder Ejecutivo desde el momento que convocaron, según algunas versiones periodísticas, a un presidente regional como Vizcarra en Moquegua. Tratando de imitar lo que se hizo con Yehude Simons, con la diferencia que Yehude Simons tiene una ascendencia nacional. Yehude Simons era una personalidad conocida y tiene dotes de comunicador. El presidente del gobierno regional de Moquegua, no lo conozco en sus dotes de comunicador, tampoco es una figura política nacional, en todo caso fungiría de una suerte de buen técnico, porque ha demostrado cualidades técnicas, dialogantes, pero todavía a un nivel muy pequeño, ¿no? Creo que las características del próximo presidente no van por ahí, del próximo presidente del Consejo de Ministros. Y más aún, cuando vemos lo siguiente, esta caída abrupta del presidente de la República durante ya 4 meses consecutivos, que exige ya una serie de cambios, ¿no? Ahora, al margen de los cambios en el gabinete, ¿cuáles deberían ser los cambios de actitud del presidente de la República o de la pareja presidencial? Porque aquí hay que hablar de la pareja, habida cuenta de que si bien hay un gobierno del presidente Humala, hay una fuerte participación de la primera dama. Lamentablemente tenemos que hablar de la pareja. Yo no estoy dentro del grupo que se inscribe dentro de las personas que aplauden la presencia de la señora Nadine Heredia como parte importante en la gestión del gobierno. Ya son 2 los presidentes del Consejo de Ministros, sobre los cuales hay versiones periodísticas que se quejan internamente del papel de la primera dama. Entonces, ¿cuánto hay de ese papel de la primera dama de influencia en la caída del presidente de la República? Yo estoy convencido de que uno de los errores que comete el presidente Ollanta Humala es encerrarse en un círculo íntimo, su señora, el señor Villafuerte, Coronel, dicho sea de paso, el propio Oscar Valdés y uno que otro asesor legal, y no confiar en su Consejo de Ministros. Lamentablemente los consejos de ministros en el Perú son una especie en extinción. No se dan todos los miércoles, no son sistemáticos, no sabemos si hay actas o no hay actas. La presencia de algunos ministros en conferencias de prensa no es consecuencia de un Consejo de Ministros, sino de una reunión de un grupo de personas, de un grupo de ministros con el señor Oscar Valdés, y a eso no se le está haciendo el seguimiento del caso. El principal escenario de reflexión política del presidente es su consejo, empezando por lo que plantee su premier. Y lamentablemente ese escenario de reflexión no se está dando y se demuestra en las versiones incoherentes entre miembros del propio gabinete respecto a un mismo tema.
que corrobora que no hay discusión política, que no hay intercambio de ideas, que no se comparte una agenda, etcétera, etcétera. Entonces creo yo que si el presidente quiere retomar posiciones, en primer lugar, que tenga un presidente del Consejo de Ministros fuerte, con personalidad, que se vea convocante, dialogante y que tienda puentes con el Congreso de la República y que le dé institucionalidad al Consejo de Ministros, que hoy por hoy es un apéndice del gobierno central. Pero ¿cómo hacer en esa situación? Habida cuenta que la primera dama da indicaciones a los ministros y también participa en el gobierno. Entonces, se va a encontrar el nuevo presidente del Consejo de Ministros con una personalidad fuerte que compite en el liderazgo por el manejo ejecutivo del gobierno. Yo creo que el presidente... De repente por eso mismo, perdóneme, de repente por eso mismo se está planteando que sea alguien de adentro, alguien que ya sea de la confianza de la primera dama y que la deje actuar. Bueno, si es así, entonces vamos a ver la caída libre del presidente de la República, cosa que nadie quiere, más aún cuando estamos en un contexto de crisis económica y ante el cual el gobierno no ha hecho ni una reforma que nos permita enfrentarlo en mejor pie. Nosotros definitivamente tenemos que prepararnos con un mejor equipo ejecutivo. En el Congreso de la República yo creo que están haciendo su labor, ahí va a haber una persona mucho más dialogante, en todo caso ya tiene una propia dinámica. Pero en lo que se refiere al Poder Ejecutivo, si sigue la intromisión de personas ajenas a la estructura de poder, pues simplemente vamos a tener lo que en administración se conoce como la dualidad en la jerarquía, el fraccionamiento de la responsabilidad, las dos cabezas. Cuando hay dos cabezas vemos el desorden que hay en la actualidad, no se sabe a quién obedecer, porque siempre hay una segunda instancia que nos corrige lo que dijo la primera. Y si eso se da al más alto nivel de dirección en el Estado, pues vamos a ver incoherencias en los procesos de ejecución política o de toma de decisiones. Eso no puede seguir de ninguna manera. Don Juan Cheput, una pausa para que sigamos conversando. Estamos aquí en Agenda Política. Volvemos. Regresamos, amigos, para continuar con esta conversación con Juan Cheput. Don Juan Cheput, hablemos del Congreso, porque hemos escuchado la posición fujimorista y la posición de Alianza por el Gran Cambio o el PPC. Pero, ¿por qué la posición tan curiosa de Perú Posible? Quien primero dijo apostamos por el candidato de Gana Perú, después mejor Vitocho, no, mejor Isla. ¿Qué ha ocurrido al interior de Perú Posible? ¿Por qué esta situación que marca una relación tan complicada? Bueno, en primer lugar, Perú Posible ha sufrido lo que significa el cariño y el respeto por una persona que es parte de nuestra bancada, de la bancada de Perú Posible, que tiene todas las características para ser un gran presidente del Congreso. Pero a quien han maltratado realmente. Pero no hemos maltratado en realidad. Mira, hay un compromiso desde hace tiempo por la gobernabilidad y volvemos al tema de la percepción. Yo he sido de las personas que públicamente ha defendido la posibilidad de Víctor Andrés García Belaúnde como futuro presidente del Congreso, porque creo que la presidencia del Congreso es el premio a una trayectoria. Y lamentablemente en el Perú eso ya no es así. Ahora es la conjunción de fuerzas políticas, es otra dinámica que no critico, pero es muy distinto a lo que significa el premio a una trayectoria. Dejando eso de lado, Perú Posible tiene un compromiso con el gobierno, a partir de su máximo líder Alejandro Toledo, en darle soporte a la gobernabilidad. Perder la mesa sería un mensaje devastador para el presidente de la República. Algunos dirán, no hay ningún problema, la oposición puede significar un mejor apoyo, pero en términos de percepción de la ciudadanía, en el segundo año perdería la mesa el presidente Ollantaytamala. Ahora, ¿no sería eso un acicate para el gobierno? ¿No debería serlo? Es decir, el perder la mesa no generaría justamente la posibilidad de que el gobierno pueda empezar a reaccionar. Claro, pero eso está en ejercicio en el escenario de las posibilidades, ni siquiera de las probabilidades, de lo posible, ¿no? O sea, si se da o no se da en función de cómo se manejen las fuerzas. Pero lo que sí es un hecho concreto es que el mensaje que se daría sería devastador, negativo, y la gente simplemente diría perdió la mesa, con lo que puede significar más aún cuando hoy día Steven Levitsky en una entrevista en La República menciona que Ollantaytamala se parece mucho a Lucio Gutiérrez, o sea, entra por la izquierda, gobierna por la derecha y va perdiendo una serie de apoyos. Yo creo que hay que evitar que se llegue a ese escenario, más aún después de haber escuchado a Walter Adubiri. Entonces, es importante transmitir la imagen de que todavía se tiene la gobernabilidad y el control del Congreso a partir de una mesa plural, multipartidaria. Pero, por otro lado, no subestimemos a Víctor Isla. Yo considero que Víctor Isla está haciendo política. Si vemos resultados en la bancada de Solidaridad Nacional, si vemos lo que ha mencionado hace un momento Juan Carlos Eguren, si vemos el trabajo que se está haciendo en Perú Posible, es porque se está haciendo política. Y lamentablemente de esa gestión política que es conversar, es lo que más se necesita y se adolecía durante la mesa anterior, por diversas razones. ¿Quiere decir que estamos hablando de Víctor Isla como un muy buen operador político? Bueno,
más que como buen operador, como una persona que está haciendo su trabajo en esta etapa, conversando con diversos líderes políticos, con los congresistas, que son los que van a decidir en pocos días, y de esa manera se está constituyendo ya una estructura política que lo va a apoyar. Ahora, perdón, pero para algunos no es ni un mérito de Víctor Isla ni un mérito de Gana Perú. Lo que es el resultado de la ambición de los grupos políticos pequeños por tener, no importa qué, un puestito en una vicepresidencia o en la presidencia de una comisión. Y no lo digo yo, lo dice Javier Bedoya Vivanco. ¿No es cierto? Que ha sido durísimo el día martes cuando ha señalado que él lamenta que sus propios correligionarios estén vendiéndose por un plato de lentejas, por un cargo en una vicepresidencia. Bueno, yo creo que ese es un reduccionismo que no vale la pena comentar, no por lo que dice Javier, sino por lo que no representa lo que está sucediendo en la realidad, ¿no? Que es que se está dialogando con diversas fuerzas políticas. Tengo entendido que en Perú Posible va a haber una discusión respecto a cuál va a ser la agenda, y cuando vemos más bien cuáles son las críticas, que se le titula de chavista, etcétera, críticas muy fuertes en ese sentido, yo creo que no están diciendo lo correcto. Cuando terminaron las elecciones, ya se había agotado ese tema si habían recibido o no plata del chavismo, y en todo caso era para la campaña del presidente de la República, Ollanta. El señor Isla no ha recibido dinero para él, sino para una campaña electoral, si es que lo ha recibido, si es que eso es verdad. En todo caso, eso ya culminó, y de ninguna manera se debe desviar el asunto hacia ese tema por una sencilla razón. Y el presidente de la República ya se legitimó en una elección, eso ya pertenece al pasado, se ha demostrado, según diversas versiones periodísticas, que no hay nada profundo ni contundente, y se tiene que ver ahora cómo se construye una agenda, cómo se conjugan a las otras fuerzas políticas, cómo se demuestra casualmente eso, que no hay prebendas de por medio. Perú Posible, por ejemplo, decidió en diciembre no participar de ningún gabinete. Si otra fuerza política participa en el gabinete, pues entonces se estaría contradiciendo lo que están mencionando en estos momentos, que están simplemente La versión apoyando. que tenemos nosotros es que Óscar Valdés y el presidente de la República le dijeron no a Alejandro Toledo. No es que Perú Posible se retiró, es que lo retiraron. No es así. Yo he sido testigo presencial, nadie me lo ha contado, de las llamadas de altos personeros del gobierno en el mes de diciembre pidiéndonos nombres para el gabinete. Y yo lo he escuchado. Y por no ser infidente no digo quién llamaba. Bueno, pero ahora les han pedido nombres para el gabinete. Y ahora no, porque la decisión se tomó, y te lo digo, te hablo como miembro de la Comisión Política. En diciembre se tomó la decisión y no ha habido otra reunión en ese sentido, y de eso está en pleno conocimiento el presidente Alejandro Toledo, y así se ha manifestado y nos estamos conduciendo. No vamos a participar de ningún puesto en el gobierno. Y eso se decidió en diciembre, no ahora. Muy bien, don Juan Cheput, muchísimas gracias por su presencia esta noche aquí en Agenda Política. Muy amable. Vamos a una pausa, regresamos.